Muy buenos días. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación de Comercios y Fácil y la Superintendencia de Regulación Sanitaria les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su interés en el presente webinar titulado Trámites de modificaciones posteriores al registro de productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria, el cual lleva como objetivo brindar a los participantes y usuarios de la Superintendencia información detallada sobre los procedimientos y requisitos necesarios para llevar a cabo modificaciones jurídicas en los registros de productos sujetos a regulación sanitaria, abordando las normativas vigentes, los tipos de modificaciones que requieren actualización del registro, así como las plataformas y herramientas disponibles para realizar estos trámites de manera eficiente y conforme a la legislación aplicable. Este webinar es el número 12 de 34 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Regulación Sanitaria en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tengo el agrado de presentar a los licenciados Samuel Ernesto Márquez Domínguez. Él es abogado y notario graduado de la Universidad de El Salvador, con estudios especializados en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de José Matías Delgado. Actualmente se desempeña como coordinador del Departamento de Poderes y Modificaciones de los Registros de Productos en la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Asimismo, nos acompaña la licenciada Andrea Carolina Gin Vaquero, abogada con 12 años de experiencia en administración pública, 10 de los cuales desarrollados dentro del tema de sanitario de medicamentos, de regulación sanitaria de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos sanitarios. Tiene estudios especializados en Derecho Administrativo. Desde hace 3 años se desarrolla en las áreas de poderes y contratos de la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes. Actualmente se desempeña como supervisora del Departamento de Poderes y Modificaciones del Registro de Productos de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Cedo la palabra a los licenciados Samuel Ernesto Márquez y Andrea Carolina Gil Vaquero. Adelante, licenciados. Hola, muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias. Agradecemos al Ministerio de Economía por este espacio. Muy buenos días a todos los asistentes. Es un verdadero placer para nosotros estar aquí esta mañana con ustedes. Tal como lo dijo el ingeniero, mi nombre es Samuel Ernesto Márquez Domínguez. Soy el coordinador actual del Departamento de Poderes y Modificaciones a Registro de Productos de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Y esta mañana vamos a hablarles un poco acerca de los trámites de modificaciones al registro de productos que regulamos en la superintendencia, ¿no? Bueno, reitero mis agradecimientos y de verdad estamos muy emocionados de compartirles nuestro trabajo que realizamos día a día. Me acompaña también la licenciada Andrea Carolina Gil, te dejo con ella. Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez a otra de estas jornadas de capacitación en coordinación con el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Esperamos que este tema les sea de mucho provecho y pues esperamos contestar todas sus dudas a lo largo de la presentación y al final de la misma que se abra el espacio para preguntas. Sin más preámbulo, iniciamos la presentación. Bueno, tal como se dijo, esta mañana vamos a desarrollar el tema de trámites de modificaciones posteriores al registro de productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Específicamente vamos a desarrollar los trámites que nosotros, que es de la competencia, ¿verdad?, de la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes, que son las modificaciones jurídicas
a los productos regulados. En primer lugar, es importante destacar la base legal conforme al cual la superintendencia actúa, ¿verdad? Bajo el principio de legalidad, nosotros nos regimos por la nueva ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Como sabrán, esta nueva ley entró en vigencia el 7 de agosto del presente año y nosotros podemos ver el objeto de la misma en el artículo 3 de esta ley, que establece que la Superintendencia de Regulación Sanitaria va a ser la autoridad del Estado responsable de regular, vigilar y otorgar el registro sanitario, reconocimiento de registro, autorizaciones de comercialización y sus respectivas modificaciones y renovaciones, así como los permisos de importación, exportación, certificaciones de todos los productos que son actualmente de la competencia de la Superintendencia. ¿Cuáles son esos productos? Son los que antes regulaba la Dirección Nacional de Medicamentos, adicional a otros que se agregan que antes eran competencia del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entre esos productos están los productos farmacéuticos, los medicamentos, los suplementos nutricionales, los dispositivos y equipos médicos, así como otras tecnologías sanitarias, los productos cosméticos e higiénicos, tanto de uso humano como de uso veterinario. Asimismo, se adicionan otras nuevas categorías de productos como son los alimentos, alimentos para regímenes especiales, bebidas en general para uso humano, el alcohol etílico potable y no potable, el tabaco, dispositivos de liberación de nicotina o similares sin nicotina y también de productos químicos, todo conformidad a la normativa sanitaria vigente. Asimismo, tenemos otro artículo esta ley, de la ley de la superintendencia, que es el artículo 6, el cual nos habla de la finalidad que tiene como tal esta nueva institución, que es en sí garantizar la calidad, eficacia, seguridad, disponibilidad, inocuidad, accesibilidad y uso racional de los productos regulados por la ley, ¿verdad? Así como propiciar el mejor precio en el mercado para la población, el sector público y el sector privado de conformidad a la normativa aplicable. Y es en sí, a grandes rasgos, la finalidad última de la superintendencia garantizar, ¿verdad?, la salud de la población salvadoreña mediante la regulación de los productos sanitarios, ¿verdad? Y en el segundo inciso de este artículo hablas a grandes rasgos las actividades que actualmente regula la superintendencia, entre las cuales podemos destacar, por ejemplo, autorizar la experimentación, el desarrollo y la investigación clínica, así como la formulación, fabricación, instalación, procesamiento, acondicionamiento, envasados y todas las etapas del proceso de fabricación, ¿verdad? Como el reenvasado, también el tema de las etiquetas, reetiquetado, las importaciones, exportaciones de esos productos, así como las actividades de distribución, de transporte, almacenamiento, inclusive hasta el paso final, que es la comercialización, ¿verdad?, al público general, así como la promoción, publicidad, advertencia para los nuevos productos, por ejemplo, el tabaco, así como la propaganda, la prescripción, dispensación de los medicamentos, entre otros, ¿verdad? Y ahí vuelvo a mencionar los productos que actualmente regula la superintendencia. Eso a grandes rasgos es la finalidad y esa es la base legal por la cual actualmente la institución se rige, ¿verdad? Que encontramos en la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria que ya se encuentra vigente. Adicionalmente, tenemos otro artículo ya en materia de registro sanitario de productos, que es el artículo 22, que le otorga la facultad al intendente de registros e inscripciones de esta institución, la facultad para otorgar el registro sanitario, así como el reconocimiento, ¿verdad?, del registro sanitario, sus renovaciones y modificaciones. Ahí dentro de esta competencia entran la categoría de los trámites de modificaciones al registro sanitario de productos, ¿verdad? Y ahí vuelvo a mencionar cuáles son esos productos, ¿verdad? Que son los productos farmacéuticos, medicamentos, suplementos nutricionales, dispositivos, equipos médicos y otras tecnologías sanitarias, así como los productos cosméticos e higiénicos, tanto de uso humano como veterinario, y los alimentos y bebidas, ¿verdad? Para consumo humano. Aquí, si ustedes ven, este artículo omite otro tipo de productos que actualmente ya son parte de competencia de la superintendencia, como por ejemplo lo son el tabaco o los productos químicos, porque estos productos no cuentan con registro sanitario, sino que los productos que aparecen en esa letra A son los únicos que cuentan con registro sanitario, aparecen en la siguiente diapositiva.
¿Cuáles son esos productos? Los productos farmacéuticos de uso humano, los productos cosméticos e higiénicos de uso humano, los dispositivos médicos de uso humano, los productos veterinarios y afines, ¿verdad? Y los alimentos y las bebidas. Estos son las categorías de productos que actualmente cuentan con registro sanitario y por lo tanto son aptas para realizarse trámites de modificaciones al registro sanitario. Ahora bien, habiéndose delimitado el marco legal bajo el que regula nuestra actuación respecto de los productos que tienen registro sanitario, a lo largo de la presentación hablaremos de cada uno de ellos, de los cambios que se realizan enmarcados principalmente del área legal. Y vamos a definir asimismo los requisitos y vamos a hablar finalmente de las prevenciones más usuales que ustedes podrían estar afectados por ellos y cómo lograr subsanarlas en el menor tiempo posible para que ustedes cuenten con sus resoluciones en la brevedad posible. Los tipos de modificaciones jurídicas de productos farmacéuticos son la de cambio de apoderado responsable, cambio de profesional responsable, cambio de razón social del titular, fabricante o acondicionador y su cambio de titular. Todos estos cambios atañen principalmente a que estas personas son necesarias para hacer el registro sanitario. Como ustedes ya sabrán, el apoderado y el profesional responsable tienen que contar con un registro, una inscripción de poder en nuestra unidad. Y ese número, por ejemplo, al haber sido revocado o quieren ser sustituido, tiene que realizar el cambio relativo a cada uno de los productos en el que se encuentra relacionado. Asimismo, el cambio de titular es como su nombre lo dice, es cuando un titular bajo el cual se otorgó el registro sanitario cede sus derechos a otra persona natural o jurídica. Y el cambio de razón social del titular, fabricante o acondicionador es si bien la persona jurídica se mantiene, este solo aplica para personas jurídicas, es decir, sociedades. Si bien es la misma persona jurídica, pero cambia un poco en, en razón de su denominación. A continuación, veremos los requisitos por tipo de modificación. Como les decía, en el cambio de apoderado y de profesional responsable, necesitan contar con un poder previamente inscrito y este debe de ser otorgado por el titular del registro sanitario para el nuevo apoderado y el nuevo profesional responsable. Eh, Tiene que presentar además la solicitud firmada y sellada por los solicitantes y además ser acompañado del arancel conforme a la LEPS. Adicional a estos cambios tenemos el cambio de titular, que de igual manera que los otros dos anteriores, debe de ser acompañado con la solicitud firmada y sellada por los solicitantes. El documento legal emitido por el titular o su representante legal que acredite el cambio. Las nuevas etiquetas del envase o empaques primario, secundario o sus respectivos proyectos. Esto es conforme al RTCA de productos farmacéuticos relativo a etiquetado de productos farmacéuticos para uso humano en su versión vigente. También debe de acompañarse el contrato de fabricación con el nuevo titular. Esto sí aplica. ¿En qué casos no aplica? Por ejemplo, cuando ustedes presenten su certificado de producto farmacéutico y dentro de ese certificado se pueda em, hacer la relación entre titular y fabricante. En ese caso, si se encuentra esa relación plasmada en ese certificado de producto farmacéutico, no necesitarán presentar un contrato de fabricación. Y en los otros casos, claro que la unidad de registrarse así se lo requiera. Y muy importante siempre acompañarlo del arancel cancelado conforme a la LEPS. Adicionalmente a estos cambios, tenemos el de cambio de razón social del titular fabricante o acondicionador. De igual manera, debe de presentar la solicitud firmada y sellada por los solicitantes, el documento legal
emitido por el titular o su representante legal, en el cual se acredita el cambio y las nuevas etiquetas del envase o empaque primario, secundario y sus proyectos y su respectivo arancel cancelado. Entre la generalidad de los trámites de los que les estoy hablando es, por ejemplo, que para el trámite de cambio de titular debe presentar un documento legal que avale la modificación de titular A un titular B. ¿Qué vamos a entender por un documento legal? Pues principalmente en los cambios de titulares lo que nosotros buscamos es que ustedes nos presenten una sesión de derechos. En el caso, en la gran mayoría con los productos farmacéuticos, estamos ante sociedades de origen extranjero. Entonces, probablemente las formalidades de su país de procedencia no serán las mismas aplicables a El Salvador. Por ejemplo, en El Salvador vamos a esperar que ustedes nos presenten una sesión de derechos debidamente en escritura pública. Como les decía, en el caso de ser extranjeros, puede ser una sesión un poco más sencilla que debe de estar firmada por ambas personas, como la persona que cede los derechos y la persona que los adquiere. Asimismo, es importante para nosotros que no solo cuente con la legalización por parte de un notario, sino que este documento se encuentre apostillado en debida forma. Es decir, que si los países de los cuales proviene el instrumento son suscriptores del Convenio de la Haya, deberá ser legalizado por medio de la apostilla y para los que no, deberá ser legalizado por vía consular. Para los documentos que avalen los cambios de razón social, eh, se deberá hacer constar la modificación de la denominación social, la cual recae sobre el mismo titular, fabricante, acondicionador, sin modificar nada más que el nombre. Más adelante vamos a hablar cuál es el documento específico que ustedes tienen que utilizar para avalar un cambio de razón social. De antemano, adelantarles que una carta emitida por el titular diciéndonos que cambia de denominación a denominación AB no es suficiente para avalarlo. En el caso de los documentos legales provenientes del país extranjero, como les decía, deben de contar con la apostilla o hacer la legalización por vía de auténticas. Y para los documentos que vienen en un idioma distinto del castellano, siempre deberá de realizar las diligencias de traducción ante un notario salvadoreño. Eso no aplicará si, por ejemplo, de origen el documento ya se encuentra en ambos idiomas, puede ser del inglés al español, pero siempre y cuando se pueda em, verificar que sea de origen. No puede presentar traducciones simples realizadas en El Salvador, sino que siempre ante notario salvadoreño. Ahora bien, este tipo de trámites, pero en específico para el cambio por registro de productos farmacéuticos, los vamos a realizar todos sin excepción en la plataforma de la ventanilla electrónica. En pantalla ustedes están viendo la dirección electrónica que es ventanilla.srs.gov.sb. Las disculpas del caso. Deberá digitar sus credenciales de ventanilla electrónica. Si no tiene usuario, también la ventanilla le da la facilidad en la esquina superior derecha de crear su usuario y su contraseña. Y una vez entra, podrá ver esta pantalla y deberá seleccionar la opción de productos farmacéuticos. Una vez selecciona la opción de productos farmacéuticos, debe seleccionar trámites por registro y luego deberá dar clic en la opción de cambios por registros jurídicos. Estos cambios, como, como hablábamos más adelante, son tramitados por la unidad de registro de establecimientos y contratos. Sobre todo es importante decir que nosotros somos las personas que vamos a dar trámite a este tipo de solicitudes. Es decir, las impulsamos, las tramitamos en el sentido de que si se va a prevenir, nosotros somos las personas quienes vamos a notificarles por las vías que ustedes nos han dejado y también por los diferentes sistemas que vamos a utilizar. Sin embargo, la resolución definitiva será notificada por la unidad registral correspondiente.
Siguiendo con esto, lo que pide la ventanilla electrónica son los datos del registro sanitario o el número de poder. Debe de indicar la información del solicitante, el tipo de cambio por registro que desea hacer y los documentos que acrediten este cambio. Asimismo, el sistema ya tiene programado el tipo de arancel que va a ser pagado. Debe tomar en cuenta que los trámites están compuestos de una forma sencilla y accesible por 4 o 5 pasos, en los que se debe seleccionar y completar la información según se requiera. El formulario mandamiento se genera en el último paso, como les decía, cuando se haya completado todos los campos obligatorios. Dentro del paso 1 tenemos la modalidad de ingreso individual de un registro y también tenemos la modalidad de ingreso abreviado en grupo por 2 o más registros sanitarios del mismo titular. En la modalidad de ingreso individual permite buscar un producto por su número de registro o nombre comercial. En la modalidad de ingreso abreviado o en grupo permite seleccionar varios productos de números de poder de apoderado o profesional responsable según sea el caso. Este tipo de cambios se realizarán conforme a requerimiento de su titular. Es decir, si quieren ir poco a poco, pues podrán hacer el ingreso en su modalidad individual o bien hacerlo por todos los cambios, por ejemplo, todos los cambios de titular de de varios registros y puede seleccionarlos conforme a los números de poderes que les comentábamos. En la modalidad de ingreso individual permite buscar el producto por su número de registro o nombre comercial. Bueno, esto pues es un poco más sencillo porque está más fácil delimitado. Debe digitar el número del registro sanitario del producto en este apartado, como vemos en pantalla, y una vez se haya seleccionado, luego se da clic a buscar, se desplegarán hacia abajo dentro de pantalla todos los datos que puedan servirles a ustedes para identificar que se trata del producto correcto del cual ustedes quieren hacer el cambio por registro. En el caso de la modalidad de ingreso abreviado en grupo de 2 o más registros, debe digitar el número del poder previamente inscrito, otorgado con el titular del registro sanitario farmacéutico. Esto es principalmente porque cuando ustedes ingresen ese número de poder, se desplegarán a continuación todos los productos a los cuales ese poder ya se encuentra relacionado. Es importante y nosotros hacemos principal hincapié en esta parte que el titular del registro sanitario debe coincidir específicamente con el titular que haya otorgado el poder de apoderado y profesional responsable. De lo contrario, es probable que en el caso de la modalidad de ingreso abreviado no vayan a ver todos sus productos una vez se haya digitado este poder. En el caso de datos abreviados en grupo, una vez digitado el poder, se cargan, como les decía, en la pantalla de manera automática todos los registros sanitarios propiedad del titular que otorgó dicho poder. Podrá seleccionar los registros sanitarios de los cuales está interesado hacer los cambios de manera inmediata y puede consultar las generalidades del registro dando clic en cada uno de ellos en el botón de acciones rojo, que es este icono azul que ven a su izquierda que tiene un pequeño ojo. Adicional, podrá digitar otros correos para recibir notificaciones, dando clic en agregar correo para notificaciones. Esto es de suma importancia porque una vez se certifica la resolución, al ser por ventanilla electrónica, la notificación caerá a los correos a los que está programado para recibir las notificaciones. Recordemos también que ustedes dentro de su misma bandeja en solicitudes activas pueden revisar el estado de las mismas y verificar que ya cuentan con la resolución correspondiente. Es
Es importante también hacerles saber que esta resolución tiene firma electrónica, por lo que en el caso de los trámites por registro de productos farmacéuticos no será necesario que se personen a las instalaciones de la superintendencia. En el caso de hacer un cambio de apoderado responsable, debe seleccionar al nuevo apoderado en el paso número 3. Finalmente, en el paso número 4, debe guardar la solicitud y seleccionar el método de pago. Están las distintas instituciones bancarias a las que usted pues desea hacer el pago, y creo que es de la manera más sencilla hacer este tipo de trámite porque no se induce al error con los pagos. Es un poco más expedito también. Una vez seleccionada la institución bancaria, se despliegan en su mandamiento de pago qué tipos de cambios están realizando y la tarifa por la cual ustedes están pagando. Y puede seleccionar también a cuenta del nombre de la persona que se va a generar el mandamiento en su formato PDF, y para archivo de ustedes pueden guardarlo. Una vez generado y cancelado el mandamiento, dará clic en generar para que para que el formulario se genere de manera automática. Posteriormente a ello, deberá descargar este formulario en el formato PDF a fin de firmarlo y sellarlo para volverlo a cargar en el campo de formulario, tal y como aparece en pantalla. Este campo es requerido en caso de que ustedes no lo hayan cargado. Es probable que el sistema no les va a permitir enviar su solicitud. Como les decía, en el apartado de mis solicitudes puede consultar el estado de sus distintos trámites en su perfil de ventanilla electrónica. Para el usuario de ventanilla es importante tomar en cuenta que todas las notificaciones serán enviadas a los correos electrónicos de contacto que se han consignado en el paso 2 relativo a detalles. En caso de recibir una observación, deberá subsanar por el mismo medio donde se ingresó, es decir, por la ventanilla electrónica. En el apartado de solicitudes observadas, selecciona la solicitud de subsanar. Dentro de ese mismo apartado puede solicitar prórroga. Siempre debe realizarlo por ventanilla electrónica. Si ustedes nos lo mandan por correo electrónico, es probablemente que no va a surtir los efectos esperados, y es probable que su solicitud se vea archivada. Entonces, siempre recordar hacer este tipo de trámites para productos farmacéuticos dentro de la ventanilla electrónica. Al realizar su solicitud de prórroga, es de suma importancia que ustedes adjunten un escrito libre que contenga la debida justificación del plazo que requieren para cumplir la prevención que se les ha realizado. Ese escrito, de igual manera, es evaluado por nuestros distintos analistas y se va a tomar en cuenta también la prevención que se ha realizado, ya que no es lo mismo que ustedes necesiten modificar un documento emitido en El Salvador a que se solicite la modificación de un instrumento proveniente del extranjero que debe de contar con su legalización o apostilla. Recordarles asimismo que este plazo de prórroga con efecto suspensivo no va a poder exceder un plazo de 3 meses. Si el trámite fue favorable, no es necesaria su comparecencia a nuestras instalaciones para el retiro de la resolución, sino que, como les decía anteriormente, podrá descargar la resolución dentro de la ventanilla electrónica en el apartado de mis solicitudes finalizadas. Asimismo, reiterar que contamos con firma electrónica y existen los mecanismos em, electrónicos de igual manera para que ustedes puedan validar que la firma es correcta y que su certificado pues es válido. Únicamente los trámites de cambio de apoderado responsable y cambio de profesional responsable pueden ingresar en la modalidad abreviado en grupo para múltiples productos.
Para realizar la consulta de estado de su trámite, debe entrar a solicitudes activas e identificar su número de solicitud. Posteriormente deberá seleccionar el icono de un pequeño reloj que está del lado derecho y podrá ver la trazabilidad de su trámite. Asimismo, la ventanilla electrónica notifica cada una de las etapas en las que se encuentra su trámite. Por ejemplo, eh, les va a llegar una notificación cuando hayan enviado su solicitud, va a llegar otra notificación cuando se encuentre en validación de pago, el mandamiento de pago y asimismo cuando se haya prevenido o cuando la resolución ha sido favorable. Para descargar la resolución de autorización, pues se van en la parte superior derecha, donde se van a desplegar ciertas opciones y van a seleccionar solicitudes finalizadas. Y pueden descargarla donde aparece un icono de color verde que es para descargarla. Y ustedes ya pueden llevar su archivo físico e imprimirlo. Ahora bien, hemos agotado la parte por registros de productos farmacéuticos. Continuamos con las modificaciones jurídicas posteriores al registro de dispositivos médicos de uso humano. Principalmente, los mismos tipos de modificación que tenemos para productos farmacéuticos son exactamente los que se van a aplicar para dispositivos médicos, salvo excepciones. Son los mismos requerimientos, son los mismos documentos que ustedes tienen que presentar y el arancel únicamente va a cambiar la modalidad en la que se va a realizar, ya que actualmente en dispositivos médicos no llevamos este tipo de trámites dentro de ventanilla electrónica. Para este tipo de trámites sí se va a tener que acercar a nuestras instalaciones. Y como se les mencionaba, para productos farmacéuticos son el mismo tipo de documentos que va a presentar. En el caso de cambios de apoderado responsable y de profesional responsable, debe de contar con un poder previamente inscrito, otorgado por el titular del registro. Deberá de agregar su solicitud firmada y sellada por los solicitantes de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos. En caso de ser presentado este tipo de solicitudes, deberá de ser legalizada por notario la firma de los solicitantes. En este caso, deberá agregar el comprobante de pago de su arancel y el pago de estos aranceles se realiza a través del portal. Asimismo, en el cambio de titular y cambio de razón social, deberá de agregar el documento justificativo. Este no puede ser en copia simple. Tiene que presentar el original o copias certificadas para que sea válido y nosotros podamos calificarlo a través de los analistas. Bueno, respecto a la generalidad de los trámites de dispositivos médicos, al igual que productos farmacéuticos, deberá de presentar los documentos legales idóneos, que como les habíamos mencionado, en el caso de cambio de titularidad, el documento base ejemplar para presentar es una cesión de derechos. Sin embargo, pueden existir otro tipo de maneras de adquirir esos derechos de registros sanitarios. Por ejemplo, podrían ser también diligencias de aceptación de herencia en el caso de ser nacionales. Recordar siempre que se deben de contar con la legalización de los instrumentos en caso de que vengan del extranjero y en caso de venir de un idioma distinto del castellano, siempre deberá de presentar sus diligencias de traducción. Bien, continuando con los trámites. eh, bueno, estos son los trámites de modificaciones jurídicas posteriores al registro de cosméticos e higiénicos de uso humano.
¿Cuáles son esos tipos de modificaciones? Prácticamente son muy similar a las que ya explicó la licenciada Andrea Gil para farmacéuticos y dispositivos médicos. Actualmente, para los productos cosméticos e higiénicos también se contemplan cuatro tipos de modificaciones jurídicas. En un primer lugar está el cambio de apoderado responsable, está el cambio de profesional responsable, el cambio de razón social, que puede ser del titular o del fabricante, y el cambio de titular como tal. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos igual son muy parecidos. Estos son conformes al RTCA, en este caso de productos cosméticos, ¿verdad? De registro de inscripción sanitaria de productos cosméticos. Para el cambio de apoderado y profesional responsable, previamente deben de contar con un poder ya inscrito en esa institución, en el cual el titular del registro sanitario le esté facultando a esta persona para desarrollarse como profesional responsable o apoderado responsable. Ese poder ya debe de contar con su inscripción debida, ¿verdad? Siempre ante la unidad de registro de establecimientos para realizar el cambio en cada uno de los registros del titular. Además, solicitamos la solicitud, ¿verdad? Firmada y sellada, ¿verdad? Por la persona que va a presentar el trámite y los aranceles debidamente cancelados, ¿verdad? Adicionalmente, tenemos los requisitos para el cambio de titular, ¿verdad? Que es cuando un titular del registro sanitario le va a trasladar esa titularidad o propiedad de registro hacia otra persona, ya sea natural o jurídica. Aquí igual, pedimos la solicitud firmada por el solicitante y el documento legal emitida por el titular actual o el representante legal que acredite el cambio y el que se muestre esa relación jurídica, ¿verdad? Entre el titular antiguo o actual, digamos, con el nuevo titular. Asimismo, el RTCA solicita que se presenten las nuevas etiquetas del empaque y envase, ¿verdad? O los proyectos de los mismos. Con respecto a este punto, si bien es necesario o es un requisito para el trámite, nosotros como unidad de registro de establecimientos no evaluamos estos proyectos o estas nuevas etiquetas, sino que eso es competencia de la unidad registral como tal. Sin embargo, el RTCA lo contempla, entonces forma parte también de los requisitos actuales según la normativa, ¿verdad? Sin embargo, posteriormente, cuando se apruebe, por ejemplo, el cambio de titular, va a tener que realizar el trámite de las nuevas etiquetas ante la unidad registral correspondiente, en este caso ante la unidad de registro de cosméticos higiénicos. Asimismo, se requiere el contrato de fabricación con el nuevo titular cuando aplique, ¿verdad? En los casos necesarios y el arancel debidamente cancelado conforme a la ley. Finalmente, para el cambio de razón social, ya sea de titular o de fabricante, igual, pedimos la solicitud firmada y el documento legal que acredite este cambio de la razón social. Eh, Adicionalmente, también tenemos el requisito, porque también nos lo establece el RTCA con respecto a las nuevas etiquetas o empaques o sus proyectos, ¿verdad? Y reitero, esta no lo evaluamos nosotros como unidad, sino que posteriormente lo tendrían que hacer en la unidad de registro de cosméticos higiénicos. Sin embargo, también forma parte de los requisitos. Y finalmente, el último requisito es el arancel debidamente cancelado. Ahora bien, ¿cuál es la modalidad para realizar ese tipo de trámites? Para los productos cosméticos e higiénicos, estos se realizan a través de la plataforma de portal en línea, lo cual difiere, ¿verdad?, de los trámites por registro de productos farmacéuticos, que es a través de la ventanilla electrónica, y de dispositivos médicos, que ya lo mencionó la licenciada Andrea Gil, que son de forma física, presencial en la institución, ¿verdad? En este caso, para los trámites de cosméticos e higiénicos, deben ingresar a ese sitio web que es portalenlinea.srs.gov.sb. Ahí le va a aparecer la siguiente pantalla. Usted ingresa su usuario y contraseña, ¿verdad? Si ya cuenta con ella, si no, deberá crear la cuenta. Y en la parte izquierda aparece la opción para registrarse. Y una vez inicie sesión, les va a aparecer la siguiente pantalla qué son las opciones disponibles dentro del sistema de portal en línea. Ya una vez adentro, ustedes deben de desplazarse por el lado izquierdo y buscar la opción que detalla cosméticos e higiénicos. Cuando usted selecciona la opción de cosméticos e higiénicos, le aparecen la opción de trámites por registro. Ahí usted elige la opción de trámites por registro y le va a aparecer, como aparece en pantalla, si va a realizar trámites de cosméticos o va a realizar trámites de higiénicos.
Ahí dependiendo del trámite que usted seleccione, le van a salir el tipo de trámites por registro que están disponibles, ¿verdad? Que son los anteriormente que ya mencionamos. En este caso, se muestra en pantalla, por ejemplo, una solicitud de cambio de titular. En este caso, debe de digitar el número de registro sanitario para que el sistema busque el producto y le muestre la información detallada del mismo. Posteriormente, cuando ya haya digitado el número de registro sanitario y ya el sistema haya realizado la búsqueda, se va a cargar toda la información del registro sanitario y en este caso, por ser cambio de titular, deberá digitar el nuevo titular del registro, ¿verdad? También abajo usted ve que aparecen opciones de seleccionar los documentos a presentar, que se muestran en la siguiente diapositiva. Ahí está. Le pide el formulario, el documento legal que avala el cambio y el proyecto de empaque, que son los requisitos que vimos anteriormente. En este caso, deberá adjuntar en formato PDF el formulario debidamente firmado y sellado. Estos formularios están disponibles en nuestra página web, en la unidad de registro de establecimientos, específicamente en el área de modificaciones jurídicas a los productos. Ustedes pueden encontrar el formulario. Ustedes lo deben de completar y posteriormente firmar y sellar, escanearlo para subirlo aquí, porque es requisito indispensable, porque por decirlo así es la solicitud como tal, ¿verdad? El trámite. En un segundo instancia les pide el documento legal que avale el cambio, ¿verdad? Que en este caso, como bien lo ha mencionado la licenciada Andrea anteriormente, puede ser una cesión de derechos por ser cambio de titular, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona natural perdón, si el titular es una persona natural y puede ser una diligencia de aceptación de herencias, etcétera. Ahí debe de seleccionar y subir el documento legal que va a amparar el cambio de titular. Y adicionalmente, como les mencionaba, el RTCA nos solicita como requisito el empaque o el proyecto, ¿verdad? El empaque legible. Entonces, también se muestra en el sistema de portal en línea esta opción para que ustedes lo puedan cargar, ¿verdad? También en documento PDF. Adicionalmente, cuando ya haya cargado esto, deberá guardar los cambios en el botón que dice guardar y el sistema automáticamente va a generar el mandamiento a cancelar. Y posteriormente usted puede enviar la solicitud. Bien, ese es el trámite en línea que se lleva para los productos cosméticos e higiénicos, que es a través del portal en línea. Y bueno, como parte de la generalidad de estos trámites, quizás reiterar que para el trámite del cambio de titular, ¿verdad? Debe presentar el documento legal, ¿verdad? Que avale la modificación que un titular A, por ejemplo, le está traspasando la titularidad del producto o de los registros al titular B. Eh, Como lo mencionaba la licenciada Andrea, no solamente requerimos, por ejemplo, que las firmas vengan legalizadas, sino que necesitamos un documento legal propiamente dicho. Por ejemplo, el documento ideal es la cesión de derechos, ¿verdad? También puede ser una compraventa, una diligencia de aceptación de herencia, entre otros. También para documentos que avalen cambios de razón social, en ese caso de titular o de fabricante, necesitamos ese documento legal y se debe de hacer constar en ese documento la modificación de la denominación social de la sociedad como tal, que es el titular o fabricante, sin modificar nada más que la denominación social o el nombre de la sociedad, ¿verdad? Porque muchas veces se da el error que nos presentan un trámite de cambio de razón social, pero nosotros al revisar la documentación nos damos cuenta de que no es un cambio de razón social, sino que se trata de una sociedad totalmente distinta. Y en este caso no sería un cambio de razón social porque son dos sociedades diferentes, sino que sería más bien un cambio de titular, porque estamos hablando de dos sociedades distintas. Entonces, para el trámite de cambio de razón social, debemos de verificar eso, de que se trate de la misma sociedad que solamente está cambiando la razón social o el nombre, por decirlo así, de la sociedad. Tal como lo dijo la licenciada Andrea, en caso de documentos legales que vengan de países extranjeros, deben de contar obligatoriamente con la apostilla, ¿verdad? Para que haga efectos aquí en El Salvador o con la auténtica, ¿verdad? Vía consular. Y finalmente, si el documento viene en idioma extranjero, necesariamente, de forma obligatoria, debe traer las diligencias de traducción ante notario, ¿verdad? Al idioma castellano.
Ahora bien, hablemos un poco acerca de las modificaciones jurídicas posteriores al registro de productos veterinarios afines, que es parte de los productos o el catálogo de productos nuevos que se incorporan dentro de las nuevas competencias de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. ¿Cuáles son esos tipos de modificaciones jurídicas que actualmente nosotros conocemos en la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes? Prácticamente son tres. En primer lugar está el cambio de titular, que también se puede denominar cesión del registro, ¿verdad? Entiendo que en el Ministerio de Agricultura y Ganadería se denominaba de esa forma, cesión de registro sanitario, que prácticamente hace alusión a lo mismo, ¿verdad? Que un titular antiguo le está cediendo la titularidad, valga la redundancia, del registro a un nuevo propietario, ¿verdad? Entonces, prácticamente es ese trámite el cambio de titular. Hay un cambio del propietario del registro sanitario. Asimismo, otro tipo de trámite es el cambio de oficina registrante, ¿verdad? Y el cambio de razón social del fabricante o de la oficina registrante, ¿verdad? Que sabemos que las oficinas registrantes para el caso de productos veterinarios son aquel tipo de establecimientos que se desempeñan realizando el trámite como tal de registro sanitario, ¿verdad? Ante la autoridad reguladora, que en este caso sería la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Ahora bien, veamos los requisitos generales para cada uno de este tipo de modificaciones. Para el trámite de cesión de registro sanitario o cambio de titular, como se mencionó anteriormente, nosotros sí solicitamos la solicitud firmada y sellada por los solicitantes, ¿verdad? Y así como en los casos anteriores, necesitamos el documento legal que acredite el cambio. También aquí el RTCA de medicamentos veterinarios nos solicita las nuevas etiquetas de empaque o los proyectos de las nuevas etiquetas, ¿verdad? Que también es un requisito que como vuelvo y reitero, no es evaluado por nuestra unidad, porque nosotros solamente evaluamos, digamos, la documentación legal, sino que posteriormente va a ser evaluado por, en este caso, por la unidad de registro de productos veterinarios y afines, ¿verdad? Sin embargo, el RTSA lo establece como requisito, entonces también es indispensable que lo presente, ¿verdad? Y finalmente, el arancel debidamente cancelado. Ese para el caso de la sesión. Ahora, para el cambio de razón social, quizás para el cambio de oficina registrante, perdón, igual, nosotros solicitamos el formulario, ¿verdad? Debidamente firmado. Esos formularios ya se encuentran en nuestra página web. Están también dentro de la sección de la unidad de registro de establecimientos y poderes para que ustedes solamente llenen los campos necesarios, firmen y sellen la solicitud y ya la presenten dentro de su trámite. También requerimos el documento legal que acredite el cambio, ¿verdad? En este caso de la oficina registrante del producto, las nuevas etiquetas de empaque o sus proyectos y el arancel debidamente cancelado. Y finalmente tenemos el trámite de cambio de razón social, que puede ser del titular o del fabricante. En este caso, pedimos siempre la solicitud firmada y sellada por los solicitantes, el documento legal que acredite el cambio y el arancel debidamente cancelado. Como se dijo en el anterior tipo de productos cosméticos, también aplica para los productos veterinarios. El cambio de razón social únicamente aplica cuando la misma sociedad, en este caso ya sea el fabricante o el titular, cambia de denominación social. Entonces, no significa de que hay un cambio de sociedad. Entonces, deben de verificar muy bien ese punto porque, como les decía, muchas veces se presenta un cambio de razón social, pero nosotros al revisar la documentación nos damos cuenta que se trata de otra sociedad distinta. Entonces, ese trámite, por ejemplo, sería desfavorable porque no es la vía idónea o no es el trámite idóneo para solicitar el cambio, sino que en ese caso, por ejemplo, sería un cambio de titular. Entonces, se debe verificar doblemente, ¿verdad?, que se trate realmente de un cambio de razón social, ¿verdad? Que se trate de la misma sociedad que simplemente está cambiando de la razón o denominación social. Ahora bien, como parte de generalidades, se vuelve a reiterar, ¿verdad? Lo mismo, la documentación legal prácticamente es muy similar en cada uno de esos tipos de trámites de modificaciones jurídicas, que para el tipo de cambio de titular debe presentar el documento legal necesario, ¿verdad? Específicamente, puede ser una cesión de derechos, puede ser una compraventa, puede ser una diligencia de substitución de herencia, pero debe ser un documento legal, ¿verdad? Ante notario, en el que se haga relación de este cambio de titularidad.
Igual, para los documentos que avalen los cambios de razón social, ¿verdad? Se debe de constatar que la modificación únicamente conste, ¿verdad?, de la denominación social y no se trate de un cambio de sociedad como tal, ¿verdad? Tal como se dijo. Igual se reitera que si el documento legal viene del extranjero, debe de contar con la apostilla necesariamente o cosa auténtica, ¿verdad?, vía consular para que ésta surta efectos en El Salvador. Igual, si viene en idioma extranjero, debe contar con sus diligencias de traducción, ¿verdad? No solamente debe venir como una traducción simple, sino que debe venir con las diligencias autorizadas ante notario, ¿verdad? Al idioma castellano. Como último punto, o como última categoría de productos, tenemos los alimentos y bebidas, que igualmente, al igual que los productos veterinarios, son productos nuevos, ¿verdad? De competencia nueva de la Superintendencia de Regulación Sanitaria que anteriormente eran competencia del Ministerio de Salud. Entonces nosotros como parte de la unidad de registro de establecimientos y poderes también brindamos el apoyo legal a la unidad registral correspondiente para tramitar estas modificaciones jurídicas al registro de los alimentos y bebidas previamente inscritas ante la unidad de registro de alimentos y bebidas. ¿Cuáles son estos tipos de cambio? En primer lugar, tenemos el traspaso de registro sanitario o cambio de titular, ¿verdad? Siempre tenemos esa figura de cambio de titular. Para el área de alimentos y bebidas se le denomina traspaso de registro sanitario. Siempre hace referencia a lo mismo, ¿verdad? Como a una cesión, a un traspaso de que un titular le está, en este caso, cediendo la propiedad del registro sanitario a una persona nueva, ya sea natural o jurídica. También tenemos el traspaso de reconocimiento de registro sanitario, que prácticamente es muy similar, únicamente la diferencia es que en este caso se trata no de un registro sanitario nuevo como tal, sino que de un reconocimiento de registro sanitario, ¿verdad? También tenemos los cambios de razón social, ¿verdad? Que pueden ser sobre el titular o fabricante del producto y el cambio de representante legal. ¿Cuáles son los requisitos para cada uno de este tipo de modificación? Para el traspaso de registro sanitario y para el traspaso de reconocimiento de registro sanitario prácticamente son los mismos, ¿verdad? Debe de contar con la solicitud debidamente firmada y sellada, ¿verdad? El formulario igual está disponible en nuestra página web, también dentro de la sección de la unidad de registro de establecimientos y poderes. Ahí ya está, es en formato editable para que ustedes solo la descarguen, completan los datos, firman, sellan y ya pueden presentarla junto a su solicitud. Y también en este tipo de traspasos también es súper importante el documento legal, ¿verdad? Porque es el documento base que va a amparar el cambio como tal. Como les decía, puede ser una cesión de derechos, puede ser una compraventa en el que el titular le está vendiendo los registros sanitarios a esta persona nueva, o puede ser una aceptación de herencias, etcétera. También el RTCA de alimentos procesados solicita como requisito la presentación de las nuevas etiquetas de empaque o sus proyectos, ¿verdad? Entonces también lo requerimos. Y también, como en el caso anteriores, les menciono, esto lo califica en sí la unidad técnica, ¿verdad? Que en este caso es la unidad de registro de alimentos y bebidas. Sin embargo, forma parte también de los requisitos para este tipo de modificaciones, entonces también los pedimos. También solicitamos el arancel, ¿verdad? Debidamente cancelado. Es muy importante reiterar de que el arancel debe cancelarse con respecto a cada uno de los registros sanitarios que se está pidiendo la modificación. Es decir, si usted presenta si quiere modificar un registro sanitario con respecto a su titular, debe cancelar un arancel, ¿verdad? Pero si presenta 10 cambios o 10 registros, debe cancelar 10 aranceles distintos por cada uno de los registros sanitarios. Eh, y posteriormente, bueno, otro requisito, digamos, extra que se agrega, que es adicional a los demás, que el nuevo titular, para el caso de los traspasos de registro sanitario, debe contar con registro en el Sistema de Información de Salud Ambiental, denominado SISAM, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, bueno, por el gremio de alimentos sabrá, las solicitudes de registro sanitario se realizan a través del SISAM, en una plataforma en línea denominada SISAM. Entonces, en esa plataforma es donde se realiza la modificación, en este caso del titular. Entonces, es indispensable de que el nuevo titular, para tener acceso al registro que se le está dando a su favor, debe de contar previamente con un registro en el SISAM, ¿verdad? Como titular de registros sanitarios. Ahora bien, con respecto a los cambios de razón social, ya sea de titular o de fabricante,
Pedimos igual el formulario debidamente firmado, ¿verdad? El documento legal que acredite que la sociedad está cambiando de razón social y el arancel debidamente cancelado, ¿verdad? Igual, como les mencionaba en los casos anteriores, si usted presenta un solo registro sanitario que quiere hacer el cambio de razón social respecto a si titular o fabricante, debe cancelar solamente uno, pero si presenta más de uno, debe de cancelar por cada registro que quiere la modificación, debe cancelar el arancel correspondiente. Y finalmente tenemos el último tipo de modificación, que es el cambio de representante legal de registro sanitario. En este caso, nosotros también pedimos el documento legal que acredite el cambio, ¿verdad? En este caso, que se haga constar la modificación del representante legal de la sociedad. Y este tipo de cambio se realiza a través del CISAM, ¿verdad? Que, bueno, se desarrolló esta temática en el webinar del día martes. Ahora bien, como generalidades, igual, prácticamente son las mismas, ¿verdad? Se debe presentar el documento legal que acredite los cambios de titulares, en el que el titular A le está traspasando, cediendo el registro o los registros al titular B. Igual para el tipo de cambios de razón social, se debe verificar que recaiga sobre una misma sociedad, ¿verdad? De que no se traten de sociedades distintas, porque si no, si se trata de sociedades distintas, entonces es otro tipo de trámite, ¿verdad? No entraría dentro del cambio de razón social. Igualmente, si el documento legal viene extranjero, debe venir apostillado o autenticado, ¿verdad? Para que surte efectos en El Salvador. No basta con que, por ejemplo, se nos diga de que el documento traiga, porque muchos documentos, por ejemplo, que son expedidos en el extranjero, traen, por ejemplo, códigos QR para verificar su autenticidad, por ejemplo. Nosotros no solo, o sea, no requerimos eso como tal, sino que requerimos que venga apostillado, porque es un requisito que lo establece el RTCA, o autenticado vía consular, ¿verdad? ¿Para qué? Para que surte efectos en El Salvador, porque nosotros no estamos, por decirlo así, debatiendo la veracidad del documento como tal, sino que nosotros, con este requisito estamos procurando de que el documento como tal surta efectos en el país. Entonces, por eso requerimos que venga debidamente apostillado o autenticado vía consular, pero no basta con que el documento traiga un código QR o que se pueda verificar su autenticidad mediante un enlace en línea, etcétera, sino que debe traer la apostilla o auténtica, según corresponda, ¿verdad? Y por último, igual, si vienen en idioma extranjero, deben de traer las debidas diligencias de traducción, ¿verdad? El idioma castellano siempre ante notario. Esas son las generalidades de esos tipos de trámites. Y bueno, destacar, quizás no lo dije en su momento, que para los trámites de modificaciones jurídicas del registro de productos veterinarios y de alimentos, estas sí se realizan de forma física. Entonces sí tiene que desplazarse hacia las instalaciones de la Superintendencia de Regulación Sanitaria para presentar sus solicitudes en las ventanillas correspondientes, pero de forma física, y toda la documentación la tiene que traer de forma física. Bueno, quizás para ir finalizando un poco la presentación, vamos a hablar sobre las observaciones más frecuentes que podrían sufrir a los distintos trámites de los cuales les hemos hablado en el transcurso de la presentación. En cuanto al documento que acredita el cambio, podría suceder que les prevengamos que el mismo se encuentre ilegible o está incompleto, para lo cual deberá cargarlo o presentarlo de manera legible e íntegra. Esto sobre todo porque nosotros tenemos que tener la certeza y tenemos el cuidado de verificar que todo instrumento que ustedes nos presenten pues pertenezcan a la misma solicitud, y que las cláusulas que cuenten a lo largo de dicho documento pues sean las idóneas para acreditar el cambio que ustedes quieran respaldar. También podría suceder que la documentación adjunta no corresponde al trámite solicitado, para lo cual les vamos a pedir que presenten la documentación correspondiente. Claro que nuestras prevenciones van un poco más
elaboradas en el sentido de decirles por qué no es el trámite solicitado o decirles por qué esa documentación no es suficiente para acreditar lo que ustedes nos estén solicitando. También podría suceder que la documentación adjunta se encuentre en un idioma distinto del castellano y les vamos a requerir las diligencias de traducción. Esto también puede pasar cuando hemos podido advertir que ustedes nos están presentando una traducción simple. Recordemos que todo instrumento que para que surta plenos efectos en territorio salvadoreño debe estar en idioma castellano y además contar con su apostilla o estar acompañado con el proceso de legalización consular. También podría suceder que nosotros les prevengamos que este proceso no ha sido presentado de manera incompleta. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser incompleta la legalización? Pues principalmente nos ha sucedido con procesos de legalización consular, debido a que todo esto es a través de vías auténticas y por lo general falta el cierre de la razón que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí ya en territorio salvadoreño. Muchas veces les hemos prevenido que el documento para acreditar un cambio de razón social no es el idóneo. Entonces, ¿qué vamos a entender por documento legal idóneo? Pues una escritura pública, puede ser la modificación del pacto social, en el caso de sociedades salvadoreñas, podemos requerirles un certificado de modificación que dependiendo de la jurisdicción a la que pertenezca la sociedad, de la cual ustedes quieren hacer ese cambio, puede ser necesario un certificado que acredite el cambio ante la entidad registral correspondiente, como un registro mercantil o un registro de comercio, según corresponda, y también, claro, conforme a la legislación de su país. Si a veces somos, si hacemos quizás un poco hincapié con esto, es porque pues en el día a día vemos documentos que vienen de distintas partes del mundo y ya podemos decirles que hemos visto pues en su totalidad desde China, Corea, así como España y otros de América como Argentina y Uruguay. También podría ser que nos presenten un certificado emitido por la Cámara de Comercio del país del país del que provenga la sociedad del cual ustedes quieren acreditar dicho cambio. Como hemos hablado a lo largo de la presentación, también para los cambios de titular, pues normalmente tenemos como documento base para este tipo de trámite la cesión de derechos, pero como también mencionó el licenciado Márquez, eh, puede ser una escritura de compraventa, incluso las diligencias de aceptación de herencia. ¿Qué es lo que no vamos a aceptar, por ejemplo, para un cambio de titular? Una carta simple. No puede ser una carta simple. Siempre deberá constar la legalización acompañada de su apostilla si viene del extranjero. Un poder de distribución tampoco es una cesión de titularidad, salvo que en el texto del mismo haya una renuncia expresa de esa titularidad para territorio salvadoreño. Entonces ahí podríamos valorarlo, comunidad. Asimismo, es importante y siempre recalcamos esta información en el caso de hacer un cambio de apoderado y de profesional responsable. Vamos a solicitar que tengan inscrito el poder tanto de apoderado como profesional responsable que vincule al titular de los registros con esas personas. Creo que en esa presentación igual les comentaba que si difiere, por ejemplo, podría ser que estemos ante una sociedad que, por ejemplo, se llame Superintendencia SADCB y tienen los registros con Superintendencia SADCB e inscriben un poder para Superintendencia SA.
naturalmente estamos frente a una sociedad totalmente distinta. Lo que puede pasar es que también tengan que hacer un cambio de titular o un cambio de razón social según corresponda antes de proceder con los demás cambios. Es importante que tomen en cuenta que si presentan dos o más solicitudes de cambio por registro para todos los productos que les hemos mencionado, sobre todo para los que se hacen de manera física, siempre y cuando se trate del mismo titular, deberá cancelar por cada uno de los productos el mandamiento de pago correspondiente de acuerdo a la cantidad de registros que se verán afectados. Asimismo, deberá de agregar un formulario y documentación de respaldo por cada producto que se vaya a ver afectado. En los cambios, como les decíamos, en los cambios de titular muchas veces viene solo una carta simple. Para nosotros no es suficiente y se los decimos y reiteramos para que eviten las prevenciones que de esta situación se deriven. Es importante también que las prevenciones deberán ser subsanadas de la misma manera en que los trámites han sido presentados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente, si fueron presentados a través de ventanilla electrónica, la, la observación va a verse subsanada a través de ventanilla electrónica, no por correo electrónico, no por vía presencial, sino que a través de la ventanilla. Y en cambio, si estos han sido presentados por portal en línea, que es el caso de cosméticos, debe ser subsanado por portal. De igual manera, para dispositivos médicos, productos veterinarios y alimentos, deberá de hacerse de manera presencial, siguiendo siempre con lo que se le ha prevenido y haciéndolo con las formalidades debidas. No basta con el documento de subsanación, siempre debe de ir acompañado de un escrito donde conste la petición y debe de hacerse dentro del plazo para el cual es dentro del plazo que se le haya conferido para realizar ese tipo de subsanaciones. En el caso de las prórrogas, esas no deben de exceder los 3 meses calendario. Esto ya es por criterios tanto de superintendencia, porque creemos que es más que suficiente para presentar un documento, sobre todo si viene del extranjero, con su legalización correspondiente. Asimismo, otro tipo de información es que los trámites de la superintendencia serán observados una única vez de conformidad a lo establecido por el artículo 72 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Es importante que sepan que no debe contestarse el correo de ventanilla@srs.gov.cb porque este correo es automático. Como se les dijo a lo largo de la presentación, el correo de ventanilla se deriva del movimiento que sufra su trámite, sobre todo esto es para productos farmacéuticos, dentro de la ventanilla electrónica, es de manera automática. Ahora bien, el correo que tenemos habilitado para tener contacto directo con todos ustedes y contestamos a la brevedad posible es únicamente consultas.poderes@srs.gov.cb. Si gusta hacernos consultas, también tenemos la línea telefónica habilitada para tales fines y pues con esta información concluimos esta jornada esta mañana, esperando que haya sido de mucho provecho para todos ustedes y poder aclarar las dudas que ustedes tengan. De igual manera, si quedará alguna consulta, con mucho gusto la vamos a poder solventar a través del correo electrónico que se encuentra en pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, licenciados Andrea Carolina Gil y Samuel Ernesto Márquez. Estimados participantes, en estos momentos vamos a compartirle en el chat la evaluación de esta ponencia, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos su retroalimentación y nos compartan temas de interés para próximos webinars. Posteriormente, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, nos hacen, licenciados, una consulta y nos dicen, ¿qué pasa cuando el cambio del titular se da entre filiales? Tomando en cuenta que ambas empresas pertenecen al mismo dueño o razón social, solo difieren en su nombre comercial. Bueno, con respecto a esta pregunta, es de ver quién es el titular del registro sanitario como tal. Si el titular del registro sanitario es una de las filiales, entonces, y se va a pasar, por ejemplo, a otra filial, en este caso sí opera el cambio de titular, aunque las dos dependan de una, digamos, mayor, ¿verdad? Siempre debe realizarse el cambio de titular porque el registro sanitario está a nombre, por decirlo así, de una de las empresas filiales. Entonces se debe realizar el cambio y se debe presentar la documentación legal correspondiente que acredite ese cambio. Ok, muchas gracias. Siguiente consulta. Nos dicen, buenos días. En el caso de apoderado legal para productos farmacéuticos, si voy a inscribir un nuevo apoderado legal, debo presentar previamente la renuncia de la persona que estaba y este trámite se hace en físico o a través de ventanilla. Bueno, en relación a su consulta, no es necesario hacer la renuncia previamente de la persona que antes ostentaba el cargo de apoderado legal. Sin embargo, es una cuestión quizás un poco más de orden por parte del titular. Este trámite de renuncia de apoderado responsable lo hace a través de la ventanilla electrónica. Se encuentra en poderes y modificaciones. Ahí lo va a poder encontrar siempre y cuando digite el número de poder del cual quiera renunciar. Le va a aparecer la opción de revocatoria o de renuncia y deberá seleccionar renuncia. Muchísimas gracias, licenciada. A ver, Sofía Sánchez nos hace una consulta. Nos dice, buen día. Para un importador de dispositivos médicos, ¿qué diferencia existe entre el profesional responsable del establecimiento con el regente? ¿Dónde podemos consultar las responsabilidades del profesional responsable? Ok, buen día. Con respecto a esa consulta, bien, ajá, para importar dispositivos médicos se necesita la figura del importador, pero en este caso, importador de dispositivos médicos. Para la inscripción de un importador de dispositivos médicos sí se requiere que se relacione un profesional responsable que esté ligado al importador como tal. No es hacia los productos, sino hacia el importador como tal. El importador de dispositivos médicos no cuenta con regente, sino que cuenta con un profesional responsable. Ahora bien, el profesional responsable del importador es distinto al profesional responsable de los productos como tal. Cada producto debe contar con un profesional responsable y deben de realizar el trámite de inscripción de profesional responsable, que inclusive puede ser la misma persona. No hay ningún inconveniente, pero sí debe de estar las inscripciones separadas, por decirlo así. El profesional responsable del importador y el profesional responsable de los productos como tal. Y con respecto a las responsabilidades del profesional responsable del importador como tal, bueno, eso se incluye también en las buenas prácticas de almacenamiento y distribución, ¿verdad? De los importadores. Bueno, y si gusta, puede escribirnos en nuestro correo de consultas.poderes@srs.gov.sb para nosotros enviarle la documentación en donde pueda consultar las responsabilidades del mismo. Perfecto, muchas gracias, licenciado, por la respuesta y esa apertura también. La siguiente pregunta nos hace Marian. Siempre en cuanto a apoderado legal, recientemente se ha realizado inscripción, sin embargo, en los trámites donde tiene que firmar aún no aparece automáticamente en la plataforma de ventanilla electrónica, provocando observaciones, nos dice, ¿verdad? Eh, ¿Debería aparecer automáticamente en mi usuario? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en ese caso, si solamente se ha hecho la inscripción del poder y no le aparecen los productos, esto es debido a que debe de hacer los cambios por registro de cambio de apoderado.
Si, si por el contrario la consulta va orientada a que también ya hizo los cambios de apoderado responsable, em, es probable que ventanilla electrónica no se haya actualizado aún. De igual manera, este tipo de inconvenientes nos lo puede hacer llegar a nuestro correo electrónico consultas.poderes@srs.gov.cb. Nos gustaría ver capturas de pantalla si las tiene para poder validar la información y poder apoyarle en caso de que la ventanilla le esté dando algún error y evitar que en el futuro le sigan previniendo este tipo de trámites. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Excelente. A ver, Alexander Aguilar Asbun nos pregunta, ¿las solicitudes de prórroga para subsanar una observación pueden ser enviadas por correo electrónico? Buen día. Con respecto a su consulta, bueno, depende del tipo de trámite. Si eso es una modificación jurídica al registro de productos farmacéuticos, debe realizarse la prórroga en la ventanilla electrónica de esa superintendencia, en la misma plataforma donde ingresó la solicitud. Para el caso de los productos cosméticos, también lo puede realizar a través del portal en línea, que es donde ingresó la solicitud, o también lo puede hacer llegar a través del correo electrónico o de forma presencial. Y finalmente, para el resto de productos que son alimentos, insumos o dispositivos médicos y los productos veterinarios, esos sí son todos de forma presencial, entonces las prórrogas también deben de presentarse de forma presencial. Excelente, gracias, licenciado. A ver, nos hacen una siguiente consulta. Nos dice, buenos días. El punto que la superintendencia solo hará una única observación, ¿aplica solamente al área jurídica o aplica hasta para las unidades de registro? Bueno, con respecto a esa pregunta, la Ley de Procedimientos Administrativos establece que solamente se deberá observar una única vez, según el artículo 72 de la misma. Entonces, eso es aplicable para toda la administración pública y sí es aplicable para todos los procedimientos que actualmente llevamos como superintendencia. Ok, muchas gracias por la respuesta. A ver, del Grupo Mayo nos hacen una consulta y nos dicen, buenos días, ¿me podrían aclarar por favor sobre los requisitos para modificaciones de oficinas registrales? No están contemplados dentro del RTCA 65055118 y debido a la naturaleza de la actividad del establecimiento, gestionar registros, me genera una duda que se deban colocar los datos del establecimiento en etiquetado. Sí, buenos días. Con respecto a esa duda, sí quizás sería de consultar el etiquetado como tal, si refleja o no el nombre o razón social de la oficina registrante, porque muchas veces eh, puede darse el caso de que se considere que sea una oficina registrante, pero realmente actúa como titular. Entonces, si la oficina registrante no se refleja en el etiquetado, entonces no es necesario realizar el cambio, ¿verdad? Porque no hay un cambio en sí en el etiquetado. Solamente va a ser, le vamos a solicitar las modificaciones o el documento legal que ampare la modificación de la razón social de la oficina registrante como tal. Entonces, quizás, a manera general, quizás sería eso, como verificar la etiqueta. Si no hay modificaciones en la etiqueta, entonces no es requisito como tal presentar. Excelente, muchas gracias, licenciado. A ver, la siguiente consulta es, para el caso de importadores que no poseen el regente en sí, ¿es necesario que tenga inscrito al químico que tiene de apoyo para el visado de factura e importaciones, así como para la inscripción de sus productos químicos? Bueno, respecto a esa consulta, mencionarle que esa consulta sí es más del área de establecimientos importadores. Sin embargo, sí se le puede informar de que todo importador necesita la inscripción de un profesional químico responsable, ¿verdad? Que prácticamente su labor precisamente es esa, asesorar, ¿verdad? En lo técnico al titular y dar apoyo en el visado de las facturas de las importaciones, ¿verdad? Entonces, si tiene consultas adicionales respecto a los profesionales responsables de importadores,
puede hacerla llegar al correo de consultas.establecimientos@srs.gov.sb. Siguiente consulta. ¿Se ha pensado en migrar los trámites del IM a una de las plataformas digitales? Eh, Buen día. Con respecto a esa consulta, mencionarles de que sí, de que nuestra institución está comprometida en la digitalización de todos nuestros procesos y absolutamente para todos los trámites se ha proyectado en la implementación de sistemas informáticos, ¿verdad? O de trasladar esos trámites a sistemas informáticos. Entonces sí está dentro de nuestros proyectos. Sabemos que es una gran necesidad y la verdad es que es una herramienta muy útil tanto para ustedes como para nosotros, ¿verdad? Entonces sí nos encontramos como institución trabajando en estos proyectos y también siempre bajo el compromiso, ¿verdad?, de mantener un gobierno que es digital, ¿verdad?, informático y de fácil acceso para los usuarios. Excelente, muchas gracias, licenciado. Recapitulando, siempre estamos también compartiendo el link de la evaluación para los que nos solicitaban. Ok, siguiente consulta. Nos hace Elizabeth Ramírez, nos dice, buen día, para el caso de cambios para el registro de alimentos y bebidas, ¿los documentos pueden ser presentados por un tercero o deben ser presentados por apoderado o persona autorizada? Los documentos, como le mencionaba, estos son presentados de forma presencial, ¿verdad? Entonces, sí puede ser presentado por cualquier persona siempre y cuando traigan la legalización de la firma. Siempre pedimos la solicitud, ¿verdad? Que es el formulario. El formulario sí debe venir firmado por el titular o por una persona o por un apoderado o por el representante legal del titular, ¿verdad? Y la firma debe venir legalizada conforme al artículo 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Si la firma viene legalizada, entonces no hay ningún inconveniente con respecto a la presentación del documento por una tercera persona. Muchísimas gracias por la información, por la respuesta, licenciado. A ver, Priscilia Sevillano nos hace unas consultas y nos dice, buenos días, mi consulta va en el sentido de modificaciones a productos químicos, ya que al momento de realizar el cambio de profesional responsable nos indicaron que ese proceso era improcedente y nos pidieron adicionar un profesional responsable, pero al importador, por lo que no me queda claro realmente este proceder para estos productos químicos. Bueno, buen día. Con respecto a esa consulta, mencionarles efectivamente de que hay que hacer la diferencia entre el importador de productos químicos y el producto químico como tal, ¿verdad? El registro, o más decirlo así, la inscripción del producto químico como tal. Separar el producto del importador. El importador sí requiere la inscripción de un profesional responsable, que eso es al momento de la inscripción del importador, ¿verdad? Que se hace también ante la unidad de registro de establecimientos y poderes, específicamente en el departamento de establecimientos. Ahí se inscribe el profesional responsable que está relacionado directamente al importador. Ahora bien, con respecto al producto, este no cuenta con un profesional, con un poder no contamos nosotros con inscripciones de poderes de profesional responsable respecto al producto, porque como mencionamos, a este momento los productos químicos no cuentan con registro sanitario, sino que solamente es la inscripción del registro del producto, perdón, como tal. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre estas dos figuras. Excelente, licenciado. Muchas gracias por esa respuesta. A ver, hemos llegado ya al cierre de este webinar y por parte del Ministerio de Economía agradecemos a los licenciados Andrea Carolina Gil Paquero y al licenciado Samuel Ernesto Márquez Domínguez
por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual hemos tenido información muy actualizada sobre el qué hacer en los procesos y en los trámites empresariales, ¿verdad? Y pues esto nos alimenta, nos fortalece el conocimiento para la facilitación del comercio. Igualmente queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar, no sin antes invitarlo para el webinar del día de mañana, que trata sobre observaciones más frecuentes a trámites de revisión de planos de establecimientos fabricantes de medicamentos y cosméticos, siempre apoyando la gestión de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Tengan todos muy buenos días y bendiciones.